Bueno, amados hermanos, muy buenos días nuevamente. Bienvenidos a este culto de adoración que el Señor nos permite una vez más en esta mañana. Gozosos, alegres, contentos por la oportunidad que el Señor nos da de poder estar aquí reunidos. Quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan en esta mañana por Meet, así como a nuestros hermanos que están acá físicamente acompañándonos. A quienes nos ven por las redes sociales también, un saludo cariñoso y bienvenidos. Quiero, además de ya haber alabado al Señor por medio de un cántico, de una alabanza, el Señor nos enseña que cada primer día de la semana pongamos algo aparte según como hayamos sido prosperados. Y quisiera pedirle el favor a nuestro hermano Alexander para que por favor nos guíe en oración y ore por la ofrenda. Amén. Adelante, hermano Alexander. Amén. Señor y Padre Santo, te damos gracias una vez más por permitirnos congregarnos, Señor. Gracias por todos los hermanos que de una u otra manera han hecho el esfuerzo de estar acá conectados y poner nuestro corazón al servicio de nuestro Dios. Rogamos, Padre Santo, por aquellos que no han podido hacer lo que se puedan congregar igualmente como nosotros estamos haciendo. Te rogamos, Padre Santo, para que pongas en cada corazón, para que no demos con tristeza, Señor, sino con agrado, sabiendo que es una manera de poder alabarte también, Señor, por medio de tu ofrenda. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, Padre Santo, para que tu obra siga creciendo y para que tu palabra siga extendida, Señor, por toda la tierra. Permítenos, Padre Santo, como digo, poder alabarte por medio de nuestra ofrenda. Que tú pongas en nuestros corazones el anhelo de hacerlo, Padre Santo, ya que es un mandato de tu palabra, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Alexander. Bueno, mientras recogemos la ofrenda, yo les voy a pedir el favor que nos ubiquemos en la epístola o la carta a los Filipenses, que es el pasaje en el cual está basado el sermón de hoy, donde vamos a leer los versos de Filipenses capítulo 3, del verso 7 al 9. Son tres versículos en los cuales está basado el sermón de hoy, que lleva por título ¿Qué has dejado por Cristo? Les voy a pedir el favor a mis hermanos, quienes puedan. Pastor, disculpe, ¿me repite la cita, por favor? Bueno, Filipenses capítulo 3, del verso 7, capítulo 3 del verso 7 al 9. Filipenses capítulo 3 del verso 7 al 9. Amén. Les voy a pedir el favor a quienes puedan que nos pongamos de pie para dar lectura a la palabra de Dios como una manera de honrar la escritura. Dice la palabra del Señor: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. 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 Ya pueden sentarse. Como decía anteriormente, el título de este sermón es
¿qué has dejado por Cristo? Este pasaje, que hace parte de una de las epístolas de la cautividad, llamadas cartas de la cautividad, fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 55 al 60 después de Cristo. Fue dirigida a los cristianos de Filipo, así como a todos los cristianos del mundo en general. El verso 7, donde comienza el apóstol Pablo diciendo, ya habíamos hablado anteriormente por la palabra, nuestro hermano oró por la palabra, entonces vamos a proceder a dar la enseñanza, a ver qué es lo que Dios nos quiere dar a entender, qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana a través de estos 3 versos escritos por el apóstol Pablo. Comienza en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. La expresión que usa el apóstol Pablo en este verso, cuantas cosas eran para mi ganancia, se está refiriendo a sus credenciales, a sus estudios, a sus éxitos, y el contexto inmediato y general de toda la escritura nos deja ver con claridad quién era Pablo. Y vamos a verlo en unos versos más atrás, exactamente en el verso 4 al 6 de este mismo capítulo, donde el mismo apóstol Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza diciendo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Aquí vemos cómo Pablo nos muestra sus credenciales de lo que él era y los estudios que él tenía también. Me gustaría leer otro pasaje donde él también nos habla acerca de este mismo tema. Gálatas capítulo 1 del verso 13 al 14. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dice el verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, ahí sigue diciendo, quería mostrar lo que el apóstol Pablo bíblicamente nos dice acerca de cómo él aventajaba y cómo él era un judío que hacía mucho énfasis en el cumplimiento de las tradiciones que dejaron sus padres, de las tradiciones, en este caso, judías. Asimismo, en el libro de los Hechos, el mismo apóstol Pablo nos narra algo similar, hermanos, que me gustaría leerlo también para entrar un poco en contexto de lo que nos quiere dar a entender el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, en el verso 26, del verso 9 al 11, en el capítulo 26, del verso 9 al 11, escribe Lucas. Yo ciertamente, nos escribe la narración del apóstol Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto.
y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Como podemos ver, hermanos, bíblicamente, el apóstol Pablo era un fiel seguidor del judaísmo y perseguidor de la iglesia de Cristo. Lo que Pablo nos presenta en estos pasajes exactamente son las credenciales de su fe en el judaísmo. Una fe acérrima, una fe extremada, sumamente fanática, obstinada, una fe religiosa, hasta tal punto que persiguió, castigó y consintió la muerte de algunos cristianos o de algunas personas que no profesaban, que no creían, no tenían la misma fe de Pablo, la fe judía. ¿Ustedes conocen algún caso similar con estas mismas características? ¿O han escuchado algún caso similar? Las cruzadas, por ejemplo, las cruzadas que fueron dirigidas por los papas de la época y emitidas por los papas y dirigidas por los reyes de ese entonces, la mal llamada Santa Inquisición. Yo creo que algunos de ustedes, por no decir todos, han escuchado sobre la mal llamada Santa Inquisición, que fue emitida por el Papa Sixto IV y ordenada por los reyes católicos en el año 1480, con el fin de preservar la ortodoxia de la fe católica, cuyo fin era exterminar a todo el que no profesara la fe católica, y en donde mataron en nombre de Dios, usando el nombre de Dios, mataron a miles de cristianos. Juan Calvino, un reformador de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, en Ginebra, llevó a la hoguera a quienes no profesaban su misma fe y a quienes llamaba herejes. Todo esto está recopilado en la historia, hermanos, al alcance de todos nosotros. Historia que por más que la quieran esconder no podrán, porque la evidencia histórica es demasiado para ocultarla. Ahora mismo, en la actualidad, en el Medio Oriente, los acérrimos musulmanes están matando a miles de cristianos porque no profesan su misma fe. La fe cristiana hasta el día de hoy sigue siendo perseguida, como fue perseguida en tiempos del apóstol Pablo, por él mismo, cuando era Saulo de Tarso. Y hasta en las mismas familias. Es triste que en la actualidad, en las mismas familias hay rencor, hay odio, hay discriminación y hay rechazo por la creencia, cuando no se piensa y se cree igual. ¿Y qué me dicen de Hitler? Que asesinó a más de 6 aproximadamente, porque no se puede dar una cifra exacta, aproximadamente 6 millones de personas, porque los consideraba inferiores a él, porque él creía que la raza de su nación era una raza superior, era una raza árida,
raza aria. Se creía superior a los demás. Todo esto, junto con el testimonio de Pablo, nos deja ver claramente el daño tan terrible que está causando y que ha causado la religiosidad y el fanatismo. Consecuencias desastrosas que chocan frontalmente contra el mandamiento del amor. El mandamiento de amarnos unos a otros como Dios nos ha amado en la cruz. La voluntad de Dios no es que nos matemos unos con otros porque no estamos de acuerdo en algo o porque no tenemos la misma creencia. Esa no es la voluntad de Dios. Y aunque muchas de estas personas, de estos grupos de los que yo he hablado, han matado en nombre de Dios, eso no quiere decir que sea correcto. Va en contra, repito, en contra de lo establecido por Dios, en contra del mandamiento del amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. El estatus que tenía Pablo, el reconocimiento, su conocimiento, su fe en el judaísmo, lo estimó como pérdida por amor a Cristo. Cuando tuvo su encuentro personal con Jesús, camino a Damasco, ocupado precisamente en perseguir a quienes no profesaban su misma fe y con poderes de los principales sacerdotes, o sea, con la autoridad de los sacerdotes. Y me gustaría leer un pasaje que estaba un poco más adelante del verso que leí anteriormente, en Hechos capítulo 26, del verso 12 al 18. Dice, ocupado en esto, donde Pablo mismo nos relata su conversión, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recordemos que Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús le hace saber a él que todo aquel que persigue a un cristiano o todo aquel que está en contra del cristianismo está en contra de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Amén. El encuentro que tuvo Jesús con Jesús Pablo, quien antes era Saulo de Tarso, cambió su vida por completo. Cambió totalmente su pensamiento. Tanto que después de ser perseguidor de la iglesia,
después de ser perseguidor de Cristo, pasó a ser seguidor de Jesús, a predicar a Jesús, y de perseguidor pasó a ser perseguido. ¿Qué harías tú si descubres que todo en lo que has creído es una mentira? ¿Qué harías si compruebas por la Escritura que lo que has venido creyendo no es verdad? ¿Qué harías si descubres que lo que has creído por años no es verdad? Si descubres que te han engañado como a un niño, ¿qué harías? Pablo descubrió que todo en lo que él creía, que todo por cuanto él luchaba y defendía, era una absoluta mentira. Todo cuanto él amaba no era verdad. Y todo eso lo tuvo por basura. No lo estimó como algo valioso para él, sino que lo desechó por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y me encanta esta expresión que usa el apóstol Pablo acá, cuando dice mi Señor, aceptando así su señorío como Dios y como gobernador de su vida, sometiéndose y reconociendo su majestad, su deidad, admitiéndolo como amo y dueño de su vida, del cual por amor lo ha perdido todo y lo tiene por basura para ganar a Cristo. ¿Y tú qué estás dispuesto a dejar por Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a dejar por Cristo? Así como el apóstol Pablo se dispuso a dejar su religiosidad, ¿están dispuestos a dejar su religiosidad por Cristo? Jesús mismo en Lucas 14, verso 33 dice o escribe: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo recuerdo con alegría cuando meditaba en este pasaje con una de mis hijas, siendo mucho más pequeña, y leíamos este pasaje, y ella en su inocencia decía: sí, papi, tengo que dejar los juguetes, tengo que dejar los muñecos. Y fue algo que me causó mucha gracia y me causó mucha alegría al mismo tiempo, porque en su inocencia ella quería agradar a Dios. Ella manifestaba que si el agradar a Dios era dejar sus muñecos y dejar sus cosas, pues estaba dispuesto a hacerlo. Pero la enseñanza de este pasaje, hermanos, no se refiere a dejarlo o renunciar a todo lo que tengamos literalmente o material. Es no amar más lo que tenemos que a Dios. Es dejar todo lo que no nos sea beneficioso para nuestras vidas. Es dejar lo que nos aparta de Dios, dejar de un lado lo que nos aparte de Dios, lo que nos aleje del Señor. Como la vida de libertinaje, por ejemplo, como una vida desordenada, cosas que alimentan nuestro ego, nuestro yo, como el pertenecer a un grupo reconocido de la sociedad, tener un estatus, ser reconocidos, estar al mando de algo o de alguien o de muchas personas.
ser aprobado por la sociedad, etc. El ego, hermanos, generalmente carece de humanidad y conlleva también a la soberbia, a la altivez, al orgullo, a creernos superiores a los demás por el hecho de creer que sabemos más o que pertenecemos a determinado grupo. Y este fue el caso del apóstol Pablo, hermanos. Su ego, su altivez, su soberbia, lo llevó a menospreciar y creerse superior a quienes seguían a Cristo, a quienes profesaban la fe de Cristo. Y se creía también con el derecho de castigarlos, de perseguirlos por no compartir sus ideales. Pero cuando Pablo se encuentra cara a cara con Jesús, camino a Damasco, su vida dio un giro de 360 grados. Se dio cuenta de su error, de su gran error, y dejó su orgullo, dejó todo cuanto había creído, lo dejó atrás. Y hubo una conversión de parte de él en su vida, un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, y se convirtió a la fe de Cristo, dejando el judaísmo de un lado. Su fe farisea, que era un fariseo acérrimo, después de ser un fariseo acérrimo, practicante del judaísmo. Pablo perdió su posición, su estatus en el judaísmo y todo su reconocimiento como judío, así como los privilegios que tenía por ser ciudadano romano. Nada de eso fue más importante que el conocimiento de Cristo Jesús. Y todas, absolutamente todas, las tuvo por basura. ¿Por qué? Por ganar a Cristo. Todas las tuvo por basura, por ganar a Cristo. Y dice el verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tanto en el judaísmo como muchos grupos religiosos actuales hacen énfasis en el cumplimiento de ciertos ritos y tradiciones para justificarse delante de Dios o para ser libres de culpa. Pablo se ufanaba y alardeaba de sus logros, manifestando que en cuanto a la ley era fariseo, como leíamos en versos atrás del texto base. Los fariseos se caracterizaban por la estricta observancia de la ley mosaica, la ley que Dios dio a Moisés. Se esforzaba para cumplir y también para hacer cumplir al pie de la letra todos los ritos, tradiciones y mandatos de la ley mosaica. Prácticamente obligaban a los demás a hacer lo que ellos hacían, así como hoy en día muchos grupos religiosos. Cosa que contradice totalmente la Escritura, porque Dios no obliga absolutamente a nadie a creer o a no a creer. Dios no obliga a nadie a hacer o no hacer. Dios dio libertad, nos dio libertad a todo el ser humano para creer y hacer lo que queramos hacer.
Y en esa libertad cada persona decide hacer la voluntad de Dios, decide agradar a Dios o no. Nadie tiene por qué imponernos nada, ni tampoco nos debemos creer con el derecho de poder obligar a alguien a creer o hacer algo. Eso es algo que ni siquiera Dios hace, hermanos. Pablo se enfocaba muchísimo en el cumplimiento de las tradiciones y los mandatos de la ley mosaica. Pero una vez tuvo un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo, entendió, Dios le hizo entender que nada de eso lo podría justificar ante Dios. Y él mismo es quien escribe en Romanos capítulo 3 del verso 19 al 22 lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Y aclara, en el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe, no por medio de las obras de la ley, sino dice la justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Amén. Amén. Y en el verso 28 concluye: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si alguien pretende justificarse por la observancia de la ley, tendría que guardar todos los 623 mandatos que están estipulados en la ley mosaica. Y ningún ser humano podrá hacerlo jamás. Porque por eso fue necesaria la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que en Él se cumpliese toda justicia. Repito, ningún ser humano podrá cumplir toda la ley. Porque ¿quién no ha contravenido o quién no ha violado una ley de Dios? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha quitado algo que no es suyo? ¿O quién no ha maldecido alguna vez? Todos, absolutamente todos, en algún momento lo hemos hecho. Pretender justificarnos por las obras de la ley nos mete en un grave lío, hermanos. Y el mismo apóstol Pablo lo escribe en Gálatas capítulo 3, del verso 10 al 12. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Asimismo, Santiago escribe en el capítulo 2, verso 10, que la ley es un bloque y que si alguien cumple toda la ley, pero falta en un solo punto, se hace culpable de toda. Lo mismo que escribe acá el apóstol Pablo.
Aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, está bajo maldición. Y sigue diciendo el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. La única manera de justificarnos, de ser libres de culpa, de ser libres de pecado, de tener paz para con Dios, es por medio de Cristo, hermanos. Así lo hizo entender Dios al apóstol Pablo. Y así lo enseña. Inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente en Romanos capítulo 5, verso 10, verso 1, perdón. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, vuelve y repite, ya son varios textos que hemos ratificado que es la justificación es por la fe, no es por las obras de la ley. Y aquí una vez más lo podemos corroborar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esa misma paz fue la que experimentó el apóstol Pablo cuando tuvo un encuentro real con Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos reconcilia con nuestro Creador. La única manera, hermanos, en que Dios nos puede considerar justos, libres de culpa, libres de pecado, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos en Jesús y depositamos fe en Él, cuando tenemos un encuentro real con Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana hemos tenido un encuentro real con Cristo? Que sea evidente el cambio como lo fue en el apóstol Pablo, que hoy vemos su testimonio. Porque quien ha tenido un encuentro real con Cristo, es inevitable que no se pueda ver un cambio total, no parcial, sino un cambio total en su vida. Cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio de hasta en la manera de hablar. Porque quien tiene un encuentro real con Cristo es transformado por el poder de la palabra. Su vida es totalmente cambiada, es restaurado. Y cuando depositamos fe en Él, nos arrepentimos del mal que hayamos hecho y nos convertimos a Él, somos declarados no culpables. Somos declarados justos, libres de pecado, pero la única manera es a través de nuestro Señor Jesucristo. No es por guardar tradiciones, ni por guardar ritos y normas, como lo hacía el apóstol Pablo y como lo hacía el pueblo de Israel, como lo hacían los fariseos. Y Jesús les dijo en Marcos capítulo 7, verso 9, les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Y les decía, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Las tradiciones, hay tradiciones buenas y hay tradiciones que no son buenas. Hay tradiciones que agradan a Dios
y hay tradiciones que no agradan a Dios. Por eso es importante conocer la Escritura para saber si estamos siendo religiosos, si estamos siendo fanáticos y si estamos ofendiendo a Dios con lo que estamos haciendo. A pesar del extenso conocimiento que Pablo tenía, puesto que era un estudioso, era un erudito de la palabra, había sido enseñado a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley, reconocido en Israel. Con todo eso, Pablo tuvo la suficiente humildad para escuchar la voz de Jesús y atender su llamado. Tuvo la valentía para dejar atrás todo su pasado como fariseo y cumplidor estricto, acérrimo de la ley. Y una vez tuvo conocimiento de Cristo Jesús, todo lo tuvo por basura. Fue más importante para él. Le dio más importancia al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la verdad, que todo el conocimiento que él tenía o que había adquirido durante años. ¿Y tú le das la misma importancia al conocimiento de la palabra? Así como lo hizo Pablo. ¿Qué has dejado por Cristo? ¿Te falta algo por dejar? Si lo dejas, ¿crees que vas a dejar de ser aprobado por el mundo? ¿O que vas a ser rechazado? ¿Te preocupa ser rechazado por el mundo? ¿O quieres ser aprobado por Dios? Yo quiero animarles, queridos hermanos, en esta mañana, hoy, para que sea lo que sea que te falte dejar o que te impida acercarte a Jesús, déjalo. Nada puede ser más valioso, absolutamente nada puede ser más valioso que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos del apóstol Pablo, que hoy, después de 2000 años aproximadamente, seguimos teniendo su testimonio, sus palabras, su conversión, que es una de las más notables. Y no porque sea mejor que nosotros, o porque haya sido mejor que nosotros, sino porque a pesar de su religiosidad, a pesar de su fanatismo, tuvo la suficiente humildad para escuchar la voz de Cristo y corregir su error. Tengamos nosotros también esa disposición para escuchar la voz de Dios y la suficiente humildad para corregir lo que tengamos que corregir, hermanos. Es el mensaje que tenía para compartirles hoy. Y oremos para que el Señor nos ayude a aprender de este gran testimonio que vemos hoy en la Escritura del apóstol Pablo, quien cuando era Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Perseguía, encarcelaba y consintió la muerte de muchos cristianos. Pero un día tuvo un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo y su vida cambió. Así como ha cambiado la de nosotros, puede cambiar la de muchas personas.
Solo basta abrir la Biblia para tener un encuentro real con Cristo. No necesitamos irnos para un monte ni para otra ciudad. En el lugar donde estemos, si vamos a la Biblia con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, Cristo está ahí para que tengamos un encuentro con Él. Porque Él quiere cambiar, Él quiere transformar nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre misericordioso de la gloria, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Señor, por el testimonio que nos dejas del apóstol Pablo, Señor, porque a través de él podemos aprender muchas cosas, Señor. Ayúdanos, sobre todo, a dejar nuestro ego, a dejar nuestro yo, Señor. Ayúdanos a dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez y todo cuanto nos aleje de ti, Señor. Ayúdanos a no ser religiosos, Señor, a no ser fanáticos. Ayúdanos a no discriminar a nadie por su creencia o por su manera de pensar, Señor. Te rogamos que nos ayudes en esta mañana, Señor, a poner por obra esta tu palabra, Señor. Y gracias porque a través de ella aprendemos cada día más, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque es tu palabra la que predicamos, Señor. Ayúdanos a poder dar una respuesta, Señor, una respuesta positiva, favorable para nuestras vidas. Porque tú no tienes pensamientos de mal para nosotros, sino de bien, Señor. Tú quieres ayudarnos, Señor, pero quieres que nosotros dispongamos nuestro corazón y nuestra vida para dejarnos guiar y dejarnos ayudar por ti. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también que te lleve la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar nuevamente este domingo acompañándonos. El Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo.